Muestreo y tipos de muestreo. La muestra es el subconjunto de la población o universo y se utiliza por economía de tiempo y recursos. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis y requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. ¿Pero qué es la población? La población es el total de individuos que se desea estudiar o caracterizar. Existen dos principales métodos utilizados en la investigación para seleccionar una muestra, y estos son el muestreo probabilístico o aleatorio y el muestreo no probabilístico. Primeramente, en cuanto al muestreo probabilístico, las unidades de análisis tienen que estar dispuestas de modo tal que el proceso de selección dé una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuran en la población. Cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. Aquí se requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de un listado o marco muestral y por medio de procedimientos, como pueden ser las tómbolas, las tablas de números aleatorios, la selección sistemática, etc. En cuanto a las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien establece la muestra. Aquí se seleccionan casos o unidades por uno o varios propósitos, y no se pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Los tipos de muestreo aleatorio o probabilístico son el muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo polihepático y muestreo sistemático. El muestreo aleatorio simple es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. Este tipo de muestreo requiere la identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que componen la población. Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Algunos ejemplos pueden ser cuando un psicólogo desea estimar el porcentaje de niños que pueden tener algún tipo de problemas de aprendizaje de difícil detección en un distrito escolar. Toma las listas de los estudiantes inscritos en escuelas de ese distrito y toma la muestra de 130 niños, mediante una tabla de dígitos al azar. Otro ejemplo puede ser cuando un doctor desea determinar el consumo medio de café al día que los estudiantes de cierta universidad ingieren, de la lista de 6.000 estudiantes inscritos durante el semestre de estudio. Toma una muestra de 250 estudiantes utilizando una tabla de dígitos al azar. En el muestreo aleatorio sistemático, el investigador primero escoge aleatoriamente la primera pieza o sujeto de la población. A continuación, el investigador seleccionará a cada enésimo sujeto de la lista. El procedimiento del muestreo aleatorio sistemático es muy fácil y se puede hacer manualmente. Los resultados son representativos de la población a menos que se repitan ciertas características de la población por cada enésimo individuo, lo que es muy poco probable. Un ejemplo de este tipo de muestreo es cuando el gerente de relaciones públicas de una empresa de energía eléctrica ha instrumentado una campaña publicitaria institucional y desea conocer la opinión de sus clientes. Toma sistemáticamente cierta cantidad de personas de su listado de clientes de acuerdo al tamaño del listado total y las llama por teléfono para realizar la encuesta. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Algunos ejemplos pueden ser los grupos socioeconómicos, las categorías laborales, los grupos de edad, los grupos étnicos según su profesión, según su estado civil, según el lugar de residencia, según el sexo, etc.
Otro ejemplo puede ser en el caso de que se tienen 5 grupos de estudiantes de tercero de secundaria con una población como se indica en la tabla. Se requiere aplicar un muestreo estratificado para saber sus conocimientos en matemáticas. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Este tipo de muestreo se emplea a menudo para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. Una población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otra clase. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente presentan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes. La técnica consiste en lo siguiente. Se divide la población en grupos o racimos, luego se selecciona aleatoriamente alguno de estos grupos, por considerar que cada uno de ellos es representativo de la población, y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Este procedimiento produce una muestra más precisa a un menor costo, ya que se utiliza una variación considerable dentro de cada grupo, siendo los grupos similares entre sí. Su objetivo es seleccionar muestras cuando no se tiene un listado de individuos. Algunos ejemplos que se pueden considerar pueden ser las poblaciones de escuelas, universidades, hospitales, distritos escolares o zonas gráficas. Entonces, las unidades muestrales dentro de cada conglomerado pueden ser alumnos, docentes, personal, pacientes o ciudadanos. En el muestreo polihepático, las unidades que finalmente componen la muestra se determinan en etapas sucesivas. Se trata de un caso particular del muestreo por conglomerados, en el que la unidad final de muestreo no son los conglomerados, sino subdivisiones de estos. En la diapositiva se puede observar que se realizan varias etapas sucesivas y dependientes. Por ejemplo, en la primera etapa se hace la selección de la zona, en la segunda, la selección del grupo dentro de la zona, en la tercera, la selección de la casa dentro del grupo y en la cuarta, la selección del entrevistado en la casa. Un ejemplo del procedimiento de este tipo de muestreo es cuando se hace la selección a un entrevistado. Primeramente se hace la selección a las unidades primarias, que serían en este caso los municipios, seleccionados de forma aleatoria porcional para cada provincia. Después se haría la selección a los hogares mediante la selección aleatoria de números de teléfono y finalmente a las personas según sus cuotas cruzadas de sexo y edad. Los tipos de muestreo no probabilístico o no aleatorio, en donde el proceso de toma de decisiones es subjetivo y que tiende a estar sesgado, son el muestreo por cuotas, el muestreo intencionado, el muestreo incidental y el muestreo por bola de nieve. Muestreo por cuotas es aquel que se basa en seleccionar la muestra después de dividir la población en grupos o estratos. En este muestreo, el investigador considera que los grupos pueden influenciar en las características que se estudian. Un ejemplo sería que en una investigación, al evaluar cómo perciben las causas de incidencia de pacientes de diabetes, quizás la población más joven solo le atribuiría la enfermedad solo a la alimentación, mientras el segundo grupo de población adulta se lo atribuye a la herencia, al género, a la adherencia al tratamiento y otras variables, mostrando que ambos grupos tienen diferente percepción de la enfermedad. Esto como psicólogo nos serviría para educar a la población más joven. Muestreo intencionado es aquel en donde los elementos son seleccionados con base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador. Un ejemplo sería, si pretendo investigar las causas y factores de riesgo según las creencias de salud sobre espina bífida, yo seleccionaría para iniciar mi investigación un grupo de mujeres jóvenes, 2, vida sexual activa y 3, que tuvieran algún antecedente heredofamiliar. Toda esta información a mí me sirve para ir quitando ideas erróneas sobre creencias de la salud a fin de evitar que existan nuevos riesgos para el recién nacido. El muestreo incidental es aquel donde el investigador selecciona directa e intencionalmente los individuos de una población. Es frecuente que la muestra sean individuos de fácil acceso. Ejemplo,
Si necesito saber, como investigador, qué métodos anticonceptivos se utilizan más en la población de adolescentes, me dirijo a una escuela a nivel bachillerato en donde fácilmente obtendré la información que me ayudará a analizar cuáles prácticas anticonceptivas se utilizan más e intervenir en el caso de que éstas sean inexistentes o riesgosas. Muestreo de bola de nieve. Este tipo de muestra localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea frecuentemente cuando se hacen estudios de poblaciones marginales, delincuentes, sectas o determinados tipos de enfermos. Un ejemplo sería, si como investigador necesito saber qué emociones, conductas y sentimientos tienen los enfermos que tienen SIDA y el nivel de calidad de vida que tienen por estas creencias, me dirijo a un enfermo que tenga este padecimiento a fin de que me ayude a conectarme con más enfermos que él conozca para intervenir las emociones en un grupo de ayuda. La importancia del muestreo en investigaciones realizadas a cierto grupo de personas radica en que es la manera más efectiva para determinar qué individuos serán sometidos al estudio y así refleje con exactitud las características de este grupo, ya que no siempre es posible tomar a todos los elementos de la población. Cuando se trabaja con personas, es importante determinar cuál es el tamaño de la muestra, con qué cantidad de individuos se va a realizar el estudio y seleccionar previamente el tipo de unidad de muestra. Vamos a revisar unos conceptos previos. Universo. Es la serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de investigación. Vamos a poner un ejemplo. Al realizar una investigación para conocer el grado de estrés que existe en los habitantes de la colonia centro de la Ciudad de México, el universo sería todos los habitantes de la colonia centro de la Ciudad de México. Población. Conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Comprende todos los elementos, personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc., que presentan características comunes que se definen a través de criterios para el estudio. Cantoni, Ravolini, 2009. Existen dos tipos de población utilizados en investigaciones: población finita y población infinita. Población finita es cuando la población tiene un tamaño establecido y limitado. Existe un número denotado por n que indica cuántos elementos conforman a la población. Por otro lado, la población infinita es cuando teóricamente es imposible enumerar en un tiempo razonable a todas las personas que podrían participar en el estudio. Regresando a nuestro ejemplo anterior, recordemos que el universo son los habitantes de la colonia centro de la Ciudad de México. Y en este caso, nuestra población la delimitaremos a los asistentes al centro de salud perteneciente a la colonia centro y que sean mayores de 35 años. Muestra es la colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. En cierta forma es una réplica en miniatura de la población. La muestra representativa contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en la población. La unidad de muestreo es un único elemento que se encuentra disponible para su selección y que es viable para proporcionar datos que sirvan para la investigación. Para seguir con nuestro ejemplo,
El universo sería los habitantes de la colonia centro de la Ciudad de México. La población serían los asistentes al centro de salud de la colonia centro. La muestra la determinaremos como los asistentes al consultorio número 1, mayores de 35 años. Ahora, estos serían nuestros criterios de inclusión para que una persona pudiera participar en nuestra investigación. Los criterios de exclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación en la relación entre variables, aumento de la varianza entre las mismas o representar un riesgo en su salud por la participación en el estudio. Como pudimos observar, los criterios de exclusión son aquellos que por ciertas circunstancias no permiten a los individuos participar en el estudio. Podríamos decir que una persona que, aun cumpliendo con todas las características que buscamos, podría no participar en nuestra investigación. Revisemos nuestro ejemplo. Una persona que es habitante de la colonia centro de la Ciudad de México, que asiste al centro de salud de la colonia centro, que es paciente del consultorio número 1 y que es mayor de 35 años. Con esto cumple todos los requisitos, pero podría ser criterio de exclusión, por ejemplo, que hace 2 años no asiste a consulta y por lo tanto no está activo su expediente, que por su edad ya no pueda contestar a los instrumentos elegidos, o que esté internada a causa de una cirugía y que no esté presente para realizar los instrumentos. En primera, vamos a mencionar puntos importantes de la estadística. La estadística se trata de una aplicación de la probabilidad y de las matemáticas. El grado de dificultad va a depender de lo que persiga cada usuario. Es también una herramienta útil en la investigación de las semejanzas y diferencias entre el comportamiento de individuos y grupos en distintas circunstancias. Se debe pensar en ella como un medio para obtener una conclusión clara, objetiva y justa sobre el ámbito de la investigación psicológica en que se interese. Los psicólogos, al igual que otros profesionales de salud, hacemos lo siguiente con las pruebas estadísticas: ordenar y organizar datos, resumirlos mediante técnicas numéricas y por gráficas, describir fenómenos a partir del estudio sistemático de los datos, explorar las características de unos datos recogidos, efectuar estimaciones poblacionales a partir de evidencias muestrales, evaluar si estas estimaciones son verosímiles, contrastar hipótesis y ayudar a tomar decisiones a partir de evidencia empírica, analizar grandes bancos de datos, intentar resumir grandes dosis de información sin perderla, estudiar el ajuste de modelos estadísticos, crear instrumentos válidos de predicción, estudiar fenómenos complejos e inestables, y otros muchos que se derivan de la necesidad de resolver problemas que cotidianamente aparecen. Ahora bien, en el muestreo, el estadístico es una medición numérica que describe características de la muestra. Los objetivos del muestreo consisten en poder estudiar la muestra en tiempo y costos aceptables. Deberá ser lo suficientemente grande para controlar el error aleatorio y también suficientemente representativa para generalizar hallazgos a la población de interés, y en ocasiones puede resultar la única opción para abordar el fenómeno o problema que nos interesa. Es importante mencionar que como parte de este muestreo se reúna una muestra que represente convenientemente a la población diana. Recordemos que la población diana es aquella a la cual queremos generalizar los resultados.
y así reunir suficientes participantes para el tamaño de la muestra. Para esto, la estrategia empleada para reunir a la muestra consta de dos tipos. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el tipo de muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. La inferencia estadística es aquella rama de la estadística mediante la cual se trata de sacar conclusiones de una población en estudio, a partir de la información que proporciona una muestra representativa de la misma. También es denominada estadística inductiva o inferencia inductiva, ya que es un procedimiento para generar nuevo conocimiento científico. El primer concepto importante es el de población, que es el conjunto de individuos sobre los que se desea la información. De la población se extrae un subconjunto que se denomina muestra. La muestra ha de ser representativa de la población, en el sentido de que debe tener una composición similar en cuanto a la proporción de distintas características. Sobre cada uno de los individuos medimos una o varias características que denominamos variables. Así, a cada población le corresponde una variable aleatoria que denominaremos como X. En la teoría de la estadística quedan identificadas población y variable, aleatoria asociada. Así, en toda la teoría de la inferencia, población significará el conjunto de individuos a estudiar, pero también la variable aleatoria asociada a la característica que medimos sobre los individuos. La inferencia estadística puede dividirse en dos apartados de acuerdo con el conocimiento sobre la distribución en la población. Inferencia paramétrica, se conoce la forma de la distribución, pero se desconocen sus parámetros. Inferencia no paramétrica, forma y parámetros desconocidos. Se realizan inferencias sobre características que no tienen por qué ser parámetros de una distribución conocida. De acuerdo con la forma en que se estudian los parámetros o características desconocidas, la inferencia puede dividirse en dos apartados: estimación o contraste de hipótesis. La estimación tiene valores posibles como la estimación puntual, un único valor para cada parámetro. Estimación por intervalos, intervalo de valores probables para el parámetro. Por su parte, el contraste de hipótesis se realiza hipótesis sobre los parámetros desconocidos y se desarrolla un procedimiento para comprobar la verosimilitud de la hipótesis planteada. El margen de error se divide como el radio de un intervalo de confianza para una estadística particular a partir de una encuesta, es decir, es una estadística que expresa la cantidad de error de un muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta. Cuanto mayor sea el margen de error, menos confianza que uno debe de tener en los resultados reportados de la encuesta. El margen de error se produce cada vez que una población se muestra incompleta. En algunos casos, el margen de error no se expresa como una cantidad absoluta, sino que expresa como una cantidad relativa. Por ejemplo, supongamos que el valor real es de 50 personas y la estadística tiene un radio de intervalo de confianza de 5 personas. Si utilizamos la definición absoluta, el margen de error sería de 5 personas. Si utilizamos la definición relativa, a continuación expresamos este margen de error absoluto como un porcentaje del valor real. Así pues, en este caso, el margen absoluto de error es de 5 personas, pero el porcentaje relativo, margen de error, es del 10%. A menudo, sin embargo, no se hace explícita la distinción. Sin embargo, por lo general, se desprende del contexto.